Te perdonamos. Sí, por favor. Igual. Ok. Bueno. Bien, oremos. A ver un minutito que arreglo algo acá. Ahí está. Oremos, Señor y Dios nuestro, Padre eterno, Dios bueno, justo, verdadero. En el nombre de Jesús te damos gracias que podemos un viernes más, Señor, reunirnos para estudiar tu palabra, tu santa palabra, ese libro tan maravilloso que es Apocalipsis, Padre Celestial. Te damos gracias por las revelaciones que nos has traído a través de este libro en tu palabra. Te rogamos ahora que prepares nuestro entendimiento, Señor, agudices nuestra capacidad para escuchar, para entender, para discernir desde el cielo, Señor, todo lo que nos querés decir. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que me están escuchando, Señor, para que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de ellos y sobre mi vida también. Espíritu Santo de maestros, enséñanos, revélanos la palabra. Nos declaramos tus alumnos, Señor, y estamos aquí atentos y dispuestos a lo que nos quieras mostrar y revelar. Señor, sabemos que vamos a estar leyendo cosas que son duras de aceptar, Padre Celestial, por lo que sucederá en un futuro, Señor, no muy lejano. Pero, Padre, también sabemos que tu amor impera en todo momento y en todo lugar, Señor, y aún a través de la prueba, de una prueba dura, difícil, Señor, estás poniendo en acción tu justicia, tu verdad, y lo haces por amor para que aquellos que aún no te conocen te puedan conocer, puedan reconocerte como el Dios que ama a su creación, Padre Celestial, y puedan llegar a la salvación. Por eso, Dios, te damos gracias por la revelación que nos has dado y te rogamos ahora, Espíritu Santo, que nos guíes para que la palabra de nuestro Dios sea honrada en nuestros corazones. También en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu inmundo de duda, de maldad, de perversión, de disturbio, de distracción. Atamos todo espíritu inmundo que nos quiera separar de la concentración del estudio que estamos haciendo, de poder entender todo. Echamos fuera al enemigo de nuestra alma, le ordenamos que se aleje ahora de cada hogar y de cada casa que me está escuchando, y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y Padre, invocamos tu nombre sobre esta reunión y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a estar comenzando el estudio a partir del capítulo 8 de Apocalipsis. Ahí vamos a ver dónde se abre el séptimo sello y vamos a estar viendo juicios que se siguen dando, pero también no solo juicios, sino que también luego de cada manifestación de juicio que encontramos va a haber una palabra reconciliadora, de ayuda, de aliento. Lógicamente, más que nada para aquellos que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Dios le había entregado a Jesucristo un rollo o libro? Ese rollo está escrito de ambos lados y está sellado por 7 sellos. Ya hemos visto 6 sellos que se abrieron, ya fueron abiertos, y ahora vamos a ver el séptimo. ¿Cuál es el motivo de estos acontecimientos? ¿Para qué Jesucristo abre los sellos? Bueno, de esa manera suelta los juicios que Dios tiene planificado. El único que tiene la habilidad para abrirlos es nuestro Señor Jesucristo, no puede ningún otro, ningún otro es digno para poder abrirlos. Y a través de estos juicios lo que Jesucristo hace es que juzga el pecado para que el amor y la misericordia de nuestro Dios pueda reinar sobre la faz de la tierra, y todo aquello que impida que el amor de Dios corra con libertad va a ser eliminado por parte de Dios. Quiero que piensen esto en un momento. ¿Se acuerdan cuando en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto, ¿sí?
400 años estuvieron en esclavitud, y Dios quería acercarse a su pueblo y quería empezar a reinar sobre ellos, a manifestar el amor que Dios le tiene, a poder guiarlos y llevarlos adelante. Y fíjense que Dios tuvo la necesidad de sacarlos del ámbito donde estaba en Egipto, porque ahí no iban a poder, Dios no iba a poder manifestar, y su pueblo no iba a entender el amor, la misericordia y el poder de Dios. Bueno, lo mismo tiene que hacer Dios ahora con el ámbito donde estamos, con este mundo hostil. Dios tiene que eliminar todo aquello que va en contra de su voluntad, y lo elimina permitiendo los juicios que estamos viendo, para que aquel que no se arrepiente lamentablemente va a ser eliminado. Así de sencillo se lo digo. Entonces, lo que Dios está haciendo es, por amor a las personas, para que realmente entreguen su corazón a Cristo, manda estas pruebas que son tremendas, son durísimas. Pero vamos a ver que aún con todas estas pruebas duras que hay quienes sí van a recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal, y otras personas van a seguir rechazándolas lamentablemente. Bien, acá tengo una diapositiva que les quiero mostrar. Es sencilla, para que ustedes vean un poquitito. ¿Se acuerdan que les había prometido que iba a tratar de hacer un cronograma, un diagrama donde les pueda mostrar un poquitito cómo está organizado el tema del proceso que estamos estudiando, donde vienen los juicios del Señor y demás? Si ustedes se fijan en la franja celeste a la izquierda, a ver, esperen un minuto que mejoro la imagen. Si ustedes ven la franja celeste que se ve a la izquierda, ahí estamos en el tiempo de la gracia. Este es nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo actualmente. Esta época presente que estamos viviendo comienza cuando Jesucristo va a la cruz. En ese momento empieza el proceso que vivimos hoy día, que es bajo la gracia, bajo el favor de Dios, y ese proceso va a avanzar hasta que lleguemos a un momento donde algunos opinan, no todos, pero los pretribucionalistas o los de la predispensación, entienden que antes de que comience la tribulación, ven que abajo en rojo dice la gran tribulación, hay una franja roja que abarca de izquierda a derecha. Antes que comience eso, va a ser el arrebatamiento de los creyentes, específicamente el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Entramos en la gran tribulación. Ahí está el trono de Dios, que se acuerdan, les había hecho un gráfico donde se veía a Dios en el centro de su trono, que tenía los 24 ancianos alrededor. ¿Se acuerdan eso? De los candelabros y eso. Bueno, ahí se manifestó, nos revela la presencia de Dios en su trono con sus colaboradores en ese momento. Y ya empezamos con el proceso de la gran tribulación. El viernes pasado habíamos visto la apertura del primer al sexto sello. Ahí ven los juicios del sello, los 7 sellos con el libro, donde dice los 7 sellos, ahí son los sellos del libro. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, va abriendo uno por uno los sellos que repasamos la semana pasada. Yo tenía la intención de recordarles qué pasaba en cada sello. A ver, permítanme que no preparé esa parte para hacerle un breve recordatorio. Aguántenme un cachito que enseguida les comento. Bueno, ahí estaban los primeros 6 sellos.
¿sí? El primer sello era el anticristo que había sido manifestado en la tierra, gobernando a través del engaño. Ese fue el primer sello. Yo ahí tengo un estudio que hice que se los voy a pasar, porque hay cierta discrepancia con el hecho de que este jinete aparece en un caballo blanco, se le da una corona y sale para vencer y sale venciendo. Muchos piensan de que este es Jesucristo, pero en realidad, después le voy a pasar el estudio que hice, en realidad acá se está manifestando el anticristo que, como habíamos dicho el viernes pasado, trata el anticristo de imitar a Jesús y deliberadamente sale con una imagen que parece que fuera Jesucristo por el caballo blanco, que significa conquista, pero en realidad es el anticristo el que se está manifestando en ese momento. El segundo sello fue una guerra mundial con derramamiento de sangre. Ahí el jinete quita la paz de la tierra y hay un derramamiento de sangre porque dice que las personas se matan entre sí. En el tercer sello hubo hambre, escasez y crisis económicas, y es lógico que haya pasado producto de la guerra anterior que se había dado, pero ahí está esa crisis económica. El cuarto sello es la muerte de todo tipo. 25% de la tierra es eliminada por ese ángel de la muerte, y dice, no sé si se acuerdan, pero dice que ese jinete, el jinete de la muerte que iba sobre ese caballo, lo seguía el infierno. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la gente moría, no creyentes, iban directamente al infierno que lo seguía, ¿sí? Y ahí habíamos calculado que si la población hubiese sido de 7.000 millones de habitantes, más o menos lo que somos hoy día, morirían 1.750 millones de personas, que es el 25% o sea, una cuarta parte que fallecieron. Ese es el cuarto sello. El quinto sello es la intercesión de los mártires, acelerando el juicio sobre el anticristo, que representa un movimiento de intercesión, o sea, mártires, o sea, que habían muerto defendiendo la fe y la palabra de Dios, fueron ejecutados, y las almas de ellos dicen que pedían juicio sobre aquellos que le habían quitado la vida. Y el sexto sello es el terremoto, asteroides y terror que cae sobre la Tierra, y ahí también hay una situación de mortandad. Esos son los sellos que tenemos ahí marcaditos, donde dice juicio, sellos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo ven ahí? Y después en el centro, después de eso viene el séptimo sello, ¿sí? Que Jesucristo lo va a abrir cuando lleguemos a leer lo que tenemos preparado para hoy, y ahí ese sello da la apertura a un juicio de 7 trompetas. Vamos a ver hoy 6 de esas trompetas. Ahí vamos a ver que hay una intervención satánica que la dibujé con una viborita que está apuntada por una flecha roja. ¿La ven bien? Y ahí hay una manifestación demoníaca, y después de las 7 trompetas vienen las 7 copas de la ira de Dios, la batalla de Armagedón a la derecha, y después de eso va a venir las bodas del Cordero. Esta es, por supuesto, algo muy comprimido, o sea, traté de poner un panorama para medio ubicarnos donde estamos parados en este momento. Ahora estamos justo en el medio, donde dice el sello número 7, ¿lo ven ahí que hay una trompetita debajo? Vamos a estudiar esa apertura de ese sello, ¿sí? Y vamos a ir avanzando hacia las otras trompetas. Así que
esto es un breve resumen, después lo voy a completar más, pero para ubicarnos, posicionarnos cronológicamente, si bien esto no tiene fecha, pero posicionarnos cronológicamente, preparé este pequeño bosquejo. Así que ahora estamos acá en el sello número 7, que la vamos a ver la apertura de ese 7, y de ahí vamos a avanzar hacia lo que sucede con el juicio de las trompetas. Así que ahora, si quieren, tómenle una foto, si quieren tener esto presente para que lo puedan mirar después, o si no, lo miran por Facebook y ahí se les va a recordar este breve, sencillo cronograma que preparé. Así que bueno, volvemos a este punto. Bueno, ¿lo entendieron al cronograma más o menos? Sí. Es para ubicarnos, es una cuestión de ubicación. Muy bien, ahora vamos entonces a comenzar con el capítulo 8, y leemos los primeros versículos que hablan precisamente de la apertura del séptimo sello. Dice así Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, el Cordero es nuestro Señor Jesucristo, cuando el Cordero rompió el último sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Acá las hermanas creyentes van a tener un serio problema, porque no van a poder hablar durante 30 minutos. No sé cómo lo van a hacer, les va a ser muy difícil. Nosotros no vamos a tener problema, pero ustedes no sé cómo se arreglarán. Silencio en el cielo durante media hora. Un chistecito nomás. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Y ahí están las 7 trompetas del croquis que había hecho anteriormente. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incienso de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones, subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incienso y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Muy bien, aquí entonces vemos la apertura de el séptimo sello, que por supuesto todos los sellos los abrió el Señor Jesús. Se genera un paréntesis como un momento de recogimiento, de espera, de suspenso en el cielo durante media hora, y dice la palabra de Dios, cuenta Juan, que vio a los 7 ángeles que están de pie delante del Dios, eso es delante del trono de Dios, que vimos cuando empezó la tribulación, y estos ángeles que reciben, cada uno reciben una trompeta. O sea que ahí hay delante del Señor 7 ángeles y cada uno tiene su propia trompeta. Y después dice que se acercó otro ángel, se acercó al trono de Dios y se puso de pie frente al altar. Y fíjese esto qué interesante, hermanos, porque una vez más, acá Dios nos está dando información y nos dice la relevancia que tiene la oración del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que anteriormente en el capítulo 5 habíamos visto cuando se inicia Jesucristo recibe el rollo para después abrir los sellos, dice en el versículo
8, cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas, varias copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico, y ahí viene el digno eres y demás. Pero fíjense que acá ya Dios nos anuncia la importancia que tiene la oración del pueblo de Dios. El incienso que tenía cada una de esas copas es las oraciones del pueblo de Dios. Que en el momento que se llenen esas oraciones, ahí va a seguir el proceso que va a venir más adelante, el proceso que Dios nos va a revelar en cuanto al futuro que nos está mostrando a través de esta palabra. Ahora retoma este tema una vez más. Lo retoma una vez más. Dice que en el versículo 3 del 8 dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro. Vieron que lo usaban los sacerdotes que ponían sustancias aromáticas y carbón encendido adentro para que largue humo y el aroma. Se le entregó mucho incienso para ofrecerle, y fíjense, ese incienso junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. O sea, ¿cuáles son esas oraciones? Son las oraciones nuestras, la que hacemos cada día, la que hacemos los jueves, la que hacemos los domingos, las oraciones de cada uno. Pero también las oraciones de quienes nos antecedieron. ¿Se dan cuenta? Y también las oraciones de los hermanos que nos seguirán a nosotros, hasta esa última generación que participará de este proceso de los juicios o del arrebatamiento, depende del momento en que se dé, pero es como que Dios está aportando el incienso a través de este ángel para que, sumado en estas oraciones, esto sea elevado a nuestro Señor como olor fragante para Él contestar las oraciones de cada uno de su pueblo. Esto nos da la pauta, hermanos, ¿de qué? Que se viene un tiempo, acercándonos cada vez más cerca a la conclusión de la tribulación, el fin de la tribulación, donde va a haber un avivamiento entre los intercesores, un fuerte tiempo de oración y avivamiento entre nosotros. Entonces yo digo, ¿por qué esperar a esas últimas generaciones? ¿Por qué no ya vamos aportando oraciones junto con el incienso que va a venir para que lleguen a nuestro Dios y se haga un avivamiento extraordinario? Porque la oración más significativa y poderosa que hay es aquella que uno pide por la salvación de aquellos que van a tener tal vez menos oportunidades de las que nosotros tuvimos, porque van a estar inmersos en el tiempo de tribulación. Pero bueno, también hoy día sabemos que hay muchos que no se quieren convertir, no quieren aceptar a Cristo. Pero este debe ser un estímulo para que estemos clamando, orando. Tomémoslo el trabajo o el ministerio, digamos así, de convocar a más hermanos para que se puedan unir el jueves a estar orando con nosotros, que es el día que elegimos. Pero Dios acá nos está dando relevancia y podemos ver la importancia. Es como que, miren, yo lo veo así esto, como que, bueno, ahora las cartitas de amor ya tanto no se usan, pero cuando yo estaba enamorado de Luz, sigo enamorado, pero digo, cuando éramos novios, nos escribíamos y nos llevábamos cartitas. ¿Y qué hace el novio o la novia que recibe esa cartita? La guarda y la va guardando y la va guardando. Bueno, Dios hace lo mismo con nuestras oraciones, las va poniendo en una copa que Él va reservando, porque en el momento en que esas oraciones tengan que ser contestadas, van a ser contestadas. Esto nos da la pauta clara y específica que Dios no se olvida de ninguna de nuestras oraciones. Esto es extraordinario. Y Dios aporta el incienso celestial
para aumentar ese olor fragante que llega delante de Dios y que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Junto con esas oraciones subió el humo del incienso, oración y humo subiendo delante de la presencia de Dios, y luego el ángel tomó el incienso y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y eso produjo truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Cada vez que Dios va a hacer algo grande, lo siguen estos fenómenos naturales que por supuesto están, están dirigidos por nuestro Dios. Así que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, lo que la palabra de Dios nos está diciendo con respecto a la oración. Dios la toma muy en cuenta, por ahí los que los descuidamos somos nosotros. Y ahora empieza a tocarse las trompetas, y cada vez el camino se está poniendo más gravoso para el no creyente. Para nosotros, gloria a Dios, porque tenemos el privilegio de ser cuidados por Dios, resguardados por Dios de todo esto. Versículo 6 dice: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Muy bien, si nosotros vamos que hemos leído en Apocalipsis las plagas, este juicio que cayó, que fue arrojado sobre la tierra granizo, fuego mezclado con sangre, nos recuerda a lo que pasó en Egipto en el séptimo de las plagas, donde cayó precisamente granizo con fuego, ahí en Éxodo 9:22, ¿sí? Dios ya ahí nos estaba hablando de lo que vendría, que en ese momento nadie tenía idea de lo que iba a pasar después, pero es un evento profético de lo que va a pasar después durante la tribulación. Y fíjense, dice que se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles y toda la hierba. O sea, que en este juicio lo que se estaba restringiendo, lo que estaba siendo deteriorado, son los árboles y toda la hierba verde. O sea, las plantaciones que se hacen en la tierra, la tercera parte, iban a ser quemadas, iban a ser destruidas. ¿Por qué? Porque Dios, a través de esta prueba, está poniendo presión, está limitando y acotando los recursos que el anticristo estaba utilizando para gobernar la tierra y llegar al momento donde él iba a tratar de ser coronado Dios, que sabemos que no es así, no lo fue, pero él lo iba a intentar. Acá, digamos así, hay una complicación severa en cuanto a los recursos que tiene el gobierno del anticristo, y esto le trae problemas, le trae desprestigio. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Con el mismo motivo, esta segunda trompeta lanza un juicio donde dice que fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña, no sé, puede ser un meteorito, algo que impactó el mar, y esto estaba envuelto en llamas. ¿Qué produce? Que la tercera parte del mar se convierta en sangre. Y eso lo vimos también cuando el río Nilo se convirtió en sangre, que fue otra de las plagas que Dios utilizó para que el faraón dejara de ir a su pueblo, que
por supuesto en esa plaga no fue que los dejó ir. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar, o sea, los peces. Otra vez es un recurso alimentario, lo fue siempre, que se ve muy restringido. Esto trae complicaciones a la generación de la época donde esto va a pasar. Esto trae complicaciones para el anticristo que se quiere hacer pasar por Dios y no lo logra. Y también se destruyen los barcos, o sea, ya no tendrían que pescar porque en el agua transformada en sangre no hay nada que tenga vida. O sea, esto otra vez está trayendo escasez en lo que hace al alimento que esa generación va a tener. Esto atenta contra que la gente descrea más del anticristo, no lo vean tanto como ese Dios que él pretende mostrarse. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llamaba Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. O sea, esta estrella llamada Amargura contaminó, envenenó las aguas, y nuevamente esto es restringir los recursos que el ser humano necesita, y producto de esto murió mucha gente. O sea, que el que en este momento está creyendo que ese anticristo, ese Cristo falso, que sabemos que ya está operando, pero su trabajo se va a ir intensificando cada vez más, tratando de atraer gente que crean en él, porque él quiere ser como Dios, y si pudiera superarlo, no lo va a lograr. Esto trae en las personas, se dan cuenta de que no es tan como él quiere aparecer ante el mundo. En el versículo 2, trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. O sea, fíjense que acá nuevamente como la tercera parte del sol fue asolada, o sea, empezó a venir sobre la tierra desolación, sombrío, falta de luz. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nuevamente las plantas y todo lo que, incluso, no solo la planta, sino que también en el mar, iban a escasear nuevamente. Así que hasta ahora de lo que vimos, esta cuarta trompeta que fue tocada hizo precisamente que haya escasez, de tal manera que el anticristo se vea falto de recursos para la humanidad de ese momento. Los juicios de estas trompetas tienen tres objetivos: obstruir el imperio del anticristo, destruyendo los recursos naturales; alertar a los no creyentes del incremento de los juicios, y se avecinan el tiempo de las 7 copas, que va a ser un tiempo, si estos fueron duros, va a ser terriblemente más duros que los anteriores; y llamar a los creyentes, a nosotros, para reunirnos en oración. Va a haber un momento que durante esta crisis van a haber personas que se van a salvar. Lo vamos a ver en un momentito. Pero va a depender mucho de las oraciones del pueblo de Dios, de aquellos que entendimos los planes divinos. Así que acá vemos esa restricción de recursos naturales que, por supuesto, trae una desolación, trae muertes, trae desconsuelo. Hay toda una serie de inconvenientes, desánimo,
en las personas. Y luego tenemos el versículo 13, dice Juan, observando, vi un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas de los últimos, cuando suenen las trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Perdón. Entonces acá hay un anuncio que no sé si lo pueden percibir en la lectura, pero hay un anuncio donde la situación sobre la tierra se va a poner aún más difícil. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces comienza el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 1, donde se toca la quinta trompeta, y dice, tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones en la tierra. Fíjense acá lo que sucedió. Se abre, toca la quinta trompeta. Y acá lo que ve Juan es que había caído del cielo, cuando suena la trompeta, hacia la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Esto no suena angelical, ¿no? El pozo del abismo, ¿cómo le suena? Hay otra versión que dice, a ver cómo dice la Reina Valera, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, dice otra versión. ¿Acá qué se está refiriendo? Que es una prisión provisoria para ángeles caídos, para demonios. Es una prisión provisoria para ellos, que serán liberados durante los últimos tiempos. También, otra manera de expresar esto, que es una morada subterránea, este abismo, este pozo del abismo, es una morada subterránea de hordas demoníacas, que en ese momento este ángel que viene, que aparece, abre el pozo del abismo, sube una humareda, dice, como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Y de esa humareda que se formó sobre ese sol, sobre ese pozo tenebroso, descendieron las langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en el frente el sello de Dios, ni ninguna planta de ningún árbol. O sea, que acá vemos que estas langostas que salen de esta humareda que se levantó del pozo del abismo, no son langostas naturales, son seres demoníacos que se levantan en ese momento y tienen una orden de alguien que no da su nombre, pero sabemos que es de parte de Dios. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo que dañen solo a las personas que no llevan en la frente el sello de Dios.
Ahí termina el versículo 4. ¿Quiénes son los que llevan en la frente el sello de Dios? ¿Quiénes serán? A ver, un segundito que se me está por terminar la batería. Está ya el... ¿Me lo alcanzás? Ahí. Perdón, por la interrupción. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios? ¿Puede ser, pastor? ¿Quién? Los redimidos. Los redimidos, exactamente, los creyentes, los que estamos acá escuchando, tenemos el sello de Dios. Es como, ¿se acuerdan? La sangre del cordero que pintó el dintel y los marcos de la puerta. El ángel de la muerte lo vio y salteó esa casa. Bueno, va a pasar lo mismo con esa generación que esté en ese momento sobre la tierra. Estas langostas, estos demonios no las van a tocar. ¿Sí? Bien, el versículo 5, no se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. O sea, ahí hay un tiempo en que los no creyentes, los que rechazaron a Dios, van a sufrir, no van a morir, pero van a ser torturados durante un tiempo definido, acotado de 5 meses. Y su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. ¿Alguien lo picó un escorpión? Yo dormí arriba de escorpiones una vez, pero no me hicieron nada. Estaba en el servicio militar en ese momento. Cuando levanto mi colchoneta en una... ¿Escorpiones o alacranes? Y no sé, alacranes. ¿Son distintos los alacranes que los escorpiones? Sí. Bueno, no me gustó nada verlos. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, o sea que van a querer suicidarse. ¿Se acuerdan que acá antes le decía, ay de los habitantes de lo que viene? ¿Sí? Y estas son advertencias para que las personas conozcan a Cristo. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, o sea, suicidarse, pero la muerte huirá de ellos. Van a querer suicidarse, pero no lo van a lograr. Muy bien. Entonces, sigue describiendo a esta langosta, a estos demonios realmente que a los ojos de Juan lo veía como estas langostas que eran parecidas, pero eran demonios, como les dije. El aspecto de la langosta era como de caballos equipados para la guerra. Acá nos da una idea, una pauta de lo voraces que eran, de lo malignas que eran. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Ahí está describiendo la ferocidad que tenían al picar y al lastimar y morder. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como un estruendo de carros de muchos caballos que avanzaban, que lanzaban a la batalla. O sea que era un ruido y un entorno muy angustiante, muy preocupante, ¿no? El escuchar todos estos ruidos como de caballos que venían avanzando. Versículo 10, tenían cola y aguijón como de escorpión y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigiera, el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Estos nombres en hebreo y en griego quieren decir destructor.
La traducción es destructor, o sea que ahí vemos un rango de un ángel demoníaco, un ángel caído, que tenía una función de rey, o sea que dirigía este grupo de demonios que estaban obrando, y el objetivo que tenía precisamente era de destruir y de exterminar. Así que no se me desanimen por lo que están escuchando. Esto nos debe animar para evangelizar más, para hablar más de Cristo. Muy bien. Ahora vamos al sexto ángel, el sexto ángel que tocó su trompeta, la sexta trompeta. Y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. ¿Se acuerdan la figurita del trono de Dios cómo estaba organizada? De ahí salía una voz de entre esos cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz de Dios, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, ven que Dios lo tiene esto todo planificado, no es una casualidad o una eventualidad, tiene hora, día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Y oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Estas eran caballerías demoníacas. Versículo 17. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Y acá los describe: tenía coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza con la que hacían daño. O sea, acá vemos otra vez que esa trompeta desata, como que activa el accionar de este ejército, estas tropas demoníacas que afectan a la tercera parte de la humanidad. Y al decir la tercera parte de la humanidad, a lo que se está refiriendo es precisamente a aquellos que no conocen al Señor Jesús. Y como les dije, tiene un orden cronológico, y todo esto están siendo preparados precisamente para ser instrumentos de juicio en los últimos tiempos, ¿sí? En el versículo 18, la tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Acá podemos hacer una cuenta para aquellos que les gusta la matemática, porque se acuerdan que creo que fue en el 4º sello, dice que ese jinete se le dio la capacidad de retirar la paz de la tierra y murió una 4ª parte de la humanidad. Murieron otros en el medio, ahora está muriendo 1/3 más de la raza humana. Así que si sacamos la cuenta y suponemos que en el momento de que sucedan estos eventos apostólicos hubieran 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra, en esa primera cuarta de la pérdida de personas, de muertes,
6 millones quedarían, y con las muertes que vinieron después quedarían 4 millones en el lapso de 3 años y medio. Estaríamos hablando en promedio que más de 3 millones de personas estarían muriendo por día. ¿Escucharon la cifra? Esto no es para deprimirse. Es una cuenta matemática. Esto Dios no lo quiere. Esto es producto del pecado sobre la faz de la tierra. Miren, yo les hago esta pregunta. ¿Cómo piensan que Dios se siente al ver que por la decisión humana mueren 60 millones de bebés que no alcanzaron a ver la luz? O sea, abortos, 60 millones al año. ¿Cómo piensan que Dios se siente? Otra pregunta le hago. ¿Cómo piensan que un bebé nace con su vaginita, o sea, que es una mujer, y después a ese bebé le dicen, mira, vos todavía no tenés definido el sexo, vos lo construís a medida que va pasando el tiempo, con la cultura, con lo que aprendés, con lo que te van enseñando, vos decidís si sos varón o si sos mujer. ¿Cómo piensan que Dios se siente cuando Él dijo creó al hombre varón y creó a la mujer hembra? ¿Cómo piensan que Dios se siente? Y lo mismo en el caso del varón, que nace y no te definas todavía, tenés ahí tu pequeñito pene, pero no te preocupes, después definís qué es lo que querés ser. ¿Cómo piensan que Dios se siente? Y puedo seguir nombrando cosas, ¿no? El pecado desemboca en la pérdida de todas estas personas que no aceptan mirar a Dios como su Salvador personal. Nosotros, esas generaciones van a sufrir, por supuesto, más que nosotros, los que no creyeron, pero bueno, roguemos para que nuestro Dios realmente con su misericordia y amor pueda llegar a alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. En definitiva, 95 millones por mes de personas van a morir. ¿Cómo van a hacer para enterrarlas? No lo sé. No lo sé, pero va a ser una cosa terrible, un escenario tremendo. Yo sé que Dios va a estar re triste en ese tiempo, pero bueno, es lo que Él profetizó para el tiempo apocalíptico. Versículo 19. Es que el poder de los caballos radica en su cola y en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a la serpiente tenían cabeza que hacían daño. Bueno, eso ya lo había leído. Versículo 20. El resto de la humanidad, atiendan lo que dice acá, que esto es importante que lo entiendan. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce y piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robo. Yo digo, ¿qué tiene que hacer Dios para que le den bolilla y lo miren de frente y acepten el plan de salvación? No sé, con todo esto, que la gente no se convenza. Bueno, yo veo acá la figura del faraón, que no hubo ninguna plaga que lo convenza. Tenía el corazón tan cerrado que no hubo nada que le dé la pauta de que Dios estaba obrando en todo este proceso. Bueno, tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robo. Esto lamentablemente lo estamos viendo hoy día. Pero en esta época se va a intensificar. Y al ser tan intenso esto, nos da la pauta, por lo que leímos de las langostas y estos jinetes a caballos de 200 millones,
que eran demonios, estas personas que no alcanzan a arrepentirse delante de Dios e insisten en sus artes mágicas y moralidad sexual, son demonios que están obrando de una manera terrible sobre cada uno de ellos. Están totalmente, no totalmente tomados, pero están muy tomados por demonios y no pueden ver la verdad. Así que, hermanos, tenemos este panorama, pero quiero leerles algo que nos alienta mucho el corazón. Vamos a Apocalipsis 11:13. Por un momento, a ver si dije, sí. Apocalipsis 11:13, en este escenario de rechazo a Dios, dice, en ese mismo instante, ¿lo tienen? En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Aleluya. Porque estos sí se arrepintieron ante Dios. Los que no cayeron después de este terremoto, sobrevivieron, llenos de temor, del temor de Dios, dieron gloria a Dios, se arrepintieron delante de Dios en medio de la tribulación. ¿Se dan cuenta? Así que aún en ese medio de dificultad, de rompimiento que vemos acá, de escasez, de ataque demoníaco, que yo lo hice con una figurita de una serpiente en el croquis que vimos, lo vamos a ver cuando veamos los 2 testigos y la apertura del 7º sello. Ahí Dios nos da la pauta de que hubo mucha gente que se convirtió, que reconocieron a Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me aguantan un capítulo más, el capítulo 11? ¿Qué me dicen, sí? ¿O terminamos acá? Bueno, lo vemos rápidamente. El versículo 11, el versículo 10, no 11. Lo vemos rápido, porque trae consuelo a nuestro corazón. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Fíjense que acá es un ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, nos describe cómo lo veía Juan, y un arco iris rodeaba su cabeza. ¿Saben que el arco iris qué representa? Representa que Dios es un Dios de promesa y que Él es misericordioso. ¿Se acuerdan cuando en Génesis se habla acerca de el primer arco iris que Dios mandó para prometerle que el hombre no iba a morir por inundaciones mundiales como esa que hubo? Su rostro era como del sol, o sea, tenía la luz de la gloria de Dios, y sus piernas parecían como columnas de fuego, o sea, que estaba sostenido con poder y con autoridad. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Quiere decir que se podía leer ese librito. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que la presencia de ese ángel poderoso cubría todas las naciones de la tierra. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y en el versículo 3, y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Autoridad. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Truenos, voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, Juan estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas, o sea, no lo des a conocer. Vieron que Dios a Daniel le pide lo mismo en un momento de que no era el tiempo de dar a conocer un secreto divino,
Entonces queda eso en suspenso y en el momento oportuno Dios lo va a hacer, pero seguro que esta es una palabra de aliento y de alivio para aquellos que conocemos a nuestro Dios por el ángel que lo está anunciando, ¿no? Es un ángel de Dios. Entonces le dice que lo guarde, dejaría el suspenso para el próximo capítulo. Y después dice, el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y esto lo creemos nosotros con todo corazón, dijo, el tiempo ha terminado. Fue consumado. Ese momento terminó y llegó en cuanto al momento en que ese secreto se dé a conocer. En los días en que hablé, el séptimo ángel, en los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, que todavía el séptimo ángel no la tocó, se cumplirá el designio secreto de Dios. Ahí vamos a saber cuál es el secreto. Tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, este anuncio que dice el tiempo terminó y va a haber un anuncio que cumplirá el designio secreto de Dios, el que no fue escrito, no le permitió a Dios que lo escriba. Juan lo entendió, pero Dios le dijo que no lo escriba. Los que creen en que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser en el medio de la tribulación, y los que creen que va a ser después, el arrebatamiento me refiero, no a la segunda venida de Cristo, sino al arrebatamiento, los que creen en eso piensan que el arrebatamiento se va a dar en este momento, ¿sí? Cuando el séptimo ángel haga el anuncio, cuando toque esa trompeta se cumplirán los tiempos, y hay quienes piensan que ahí se produce el arrebatamiento. Yo lo puse en el croquis que hice, en el cronograma que hice, antes de que sea revelado el trono de Dios y sus colaboradores. Al principio de la tribulación lo puse yo. Pero hay quienes creen que es en este momento. Pero créase un momento u otro, la salvación no la perdemos. Es una interpretación que tienen algunos y la respetamos porque son hermanos nuestros que con toda buena intención tratan de entender lo que Dios les revela. Vamos rapidito para terminar. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano, que hasta ahora no se había leído. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Y él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Cuando tomó el rollo pequeño, dice que me dijo que lo toma y que lo come. ¿Qué quiere decir esto de tomarlo y comerlo? Quiere decir que lo lea con detenimiento, lo lea con mucha atención, lo lea hasta que lo entienda bien, hasta que la palabra le sea revelada, y cuando dice y digiérelo, en esa parte donde le dice lo tomé de la mano del ángel, me lo comí, y al digerirlo
quiere decir que lo ponga en práctica, que ese mensaje lo utilice para que haga lo que ese mensaje le transmitió. ¿Se entiende eso? Que tome ese mensaje que escuchó en la palabra de Dios. Y después dice, me supo dulce como la miel. ¿Qué quiere decir esto, que le sepa dulce como la miel? Le supo dulce porque estaba leyendo en ese rollo un mensaje de salvación, de victoria y justicia para el oprimido. Creyentes, pero que estaban siendo oprimidos por Satanás. Ustedes saben que en ese tiempo, en algún momento de la historia, van a haber mártires. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído antes, que se tenía que cumplir un número que Dios había establecido? Había opresión. Cuando él lo lee, ahí recibe esa palabra de aliento, de salvación, de victoria y de justicia para el oprimido, para sacarlo de esa opresión y que disfrute lo que es estar con el Señor. Pero también sabía amargo por el contenido del mensaje de juicio mundial sobre los impíos, sobre aquellos que no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Se dan cuenta? Porque así como nosotros, y también de la persecución que va a venir de parte de Satanás para los cristianos, eso nos duele. Nos duele también que el creyente rechace al Señor Jesús. Bueno, todo eso le produjo amargura al leerlo, y por un lado alivio, como les decía, consuelo al oprimido, y por el otro lado este sentimiento de amargura, de tristeza por los que rechazan a Dios, y por los creyentes que llegan a ser perseguidos, ¿sí? Por Satanás y sus colaboradores. Así que bueno, acá vamos a concluir. Así que si tienen alguna pregunta, me la pueden activar el micrófono y me la hacen a la pregunta, o alguna colaboración de algo. No dejen que todo esto les afecte, porque Dios sabe lo que hace y tenemos que aceptar su voluntad. Sé que son escenarios y vivencias que se van a existir que son muy difíciles de aceptar, pero bueno, es el plan de batalla de Dios para eliminar el mal de la tierra y para que el pecado sea erradicado de la faz de la tierra. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Alguna recomendación? Pastor, le quería hacer una consulta. No entendí Sí. una parte acá. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. No, acá cuando dice el tema del el 10, el versículo 7 puede ser. Sí. A ver, ¿dónde está? Me perdí. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, ¿ese? No, para cuando guarde el secreto esa. A ver. Sí, el 4, al final. Sí. ¿Cuál es esa? No entendí esa parte del tema del secreto. ¿Cuál era el secreto? Acá en el 10 ya lo dice o todavía no. No, todavía no. Eso se va a dar a conocer cuando suene. En el 7 dice, en los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios. Guarda el secreto que dijeron los 7 truenos, no lo escriban, y ahí se va a dar a conocer. O sea que todavía no, entonces. Esa No. partecita estaba un poco perdida. Bueno, gracias. No, de nada. Ahí está, va a ser a futuro. Sí, Pastor. Sí, te escucho, Rita. No, yo a medida que voy entendiendo, ¿no?
de todos los juicios, ¿no? Para la humanidad. Y yo digo, nosotros ya somos salvos. Sí. Y está seguro nuestras vidas en las manos del Señor, pero la otra humanidad que no cree y que está con su corazón endurecido, no entiende, y el pueblo de nosotros, ¿no? Que somos pueblo del Señor, yo al menos digo, tengo que tener esa compasión como Cristo tiene compasión y clamar Amén. por aquellos que están endurecidos sus corazones, capaz por el clamor del pueblo, Dios va a escuchar nuestro clamor. Yo compartía con Paula este pasaje, Hebreos 5:7, cómo el Señor clamaba y lloró, y nosotros, ¿cómo no vamos a clamar también por esa humanidad que se está perdiendo? Tal cual. Es nuestro prójimo, y me entristece esto, que el enemigo los esté ensegueciéndoles, poniéndoles la mente entenebrecida para que no entiendan. Pero si el pueblo de Dios clama por todas esas personas, al menos por nuestros vecinos, por todas nuestras familias, yo sé que Dios está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Amén. Seguramente. Eso es lo que siento. Seguramente. Sí. Yo, digamos, una de las cosas que me hacía, digamos, a medida que iba avanzando en el estudio y demás, ¿cómo hacer para explicarle esto al no creyente para que acepte a Cristo? Porque si esa persona sabe la situación que se va a desatar, todavía no vimos el juicio sobre los incrédulos, todavía no tocamos ese tema, pero va a haber un juicio donde directamente van a ir al lago de fuego. Yo las veces que lo he querido explicar, piensan, no, eso no puede ser, es una locura, ¿cómo que el lago de fuego? O hablarle de todas estas figuras apostólicas que aparecen acá, dicen, no, pero eso es una película de Spielberg, no sé qué es, ¿se dan cuenta? Pero qué importante sería que tener la oportunidad de decirle, mirá, lo que viene es muy difícil, muy aterrador. Para esa generación que se enfrente con la tribulación y después la gran tribulación. Pero no sé cómo explicárselo. Si el Espíritu Santo no lo revela, yo creo que ya de por sí lo que estamos viviendo es bastante pesado como para que más de uno quiera buscar una salida genuina. Así que es como vos decís, Rita, orar, hablarle a las personas, alentarlas, presentarles el Evangelio. Y bueno, después está en cada uno tomar la decisión final. Pastor. Bueno. Pastor. Sí, ¿quién habló? No me di cuenta. Yo, Héctor. Sí, Héctor. No, acá al final, viste que dice, ¿no? Como quien dice que no nos cansemos de hablar de la palabra de Dios, de profetizar, dice a muchos pueblos, a las naciones, ¿no? Lenguas y reyes. O sea, aparte de cómo acá le revela que de vuelva a profetizar. O sea, quiere decir, creo que no nos cansemos de estar predicando, profetizando la palabra de Dios, ¿no? A los que nos rodean en este caso, ¿no? Amén. Sí, Señor. Eso es lo que se entiende acá al final, que le revela a Juan. Seguro. Y, Pastor, ¿me escucha?
apostólicas. Sí, perdón, María. No, que ahí en el versículo del capítulo 10, versículo 9, cuando habla de el ángel me contestó, ¿no? Dice, tómalo, está hablando del libro, ¿no? Cómetelo, en la boca te saldrá dulce como la miel, pero sí. en el estómago te sabrá amargo. Sí. Digamos, como esa confrontación de la palabra de Dios desde el comienzo, o sea, como hijos verdaderos y seguidores de Jesús, poder alimentarnos de esa palabra, ¿sí? Sí. Digamos que eso nos va a ayudar a ser parte de esos de los redimidos, porque yo en este tiempo que estoy también quizás descubriendo el pensamiento de otras religiones, como puede ser el Islam, como ellos son tan radicales y se esmeran en vivir eso que ellos leen desde pequeños, o sea, desde chiquitos. Se esmeran en vivir eso, entonces hay una comparación que hace actualmente hay muchos cristianos que son nominales, que solamente por nombre, y que no hay mucha diferencia entre aquellos que practican otra religión, porque claro, el que es nominal solamente es por etiqueta nada más, pero no hay una vida, o sea, no se alimentó, no comió ese libro, y no fue como esa miel y porque la palabra de Dios cuando te confronta te genera dolor, te genera, hay algo que tiene que morir, entonces empieza a vivir el espíritu. Y cómo a través de esta otra religión que yo ahora estoy por ahí conociendo un poco más, cómo ellos nos consideran a nosotros corrompidos totalmente, o sea, nos consideran errados. ¿Por qué? Porque el testimonio que tienen de nosotros no es, digamos, el apropiado, o sea, no hay un reflejo de lo que dice el Evangelio con nuestra vida. Entonces, por eso hay en este tiempo el Islam está avanzando, es una de las primeras religiones, le compartí otra vez a Magis, que en los últimos años estuvo creciendo. Y como nosotros desde nuestra postura que seguimos a Cristo, ¿no? No estamos haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo. Capaz que insistimos mucho con algo cuando en realidad Dios nos está diciendo no, tenés que ir por allá, tenés que ir a esa tierra fértil. Ya el que escuchó. Ahora, hay otros corazones que están esperando el mensaje. Y por ahí mi oración, al menos para mi vida, es que Dios me ayude, me siga abriendo los ojos para poder encontrar a esa tierra fértil preparada para que cuando caiga la semilla realmente genere el Señor ese crecimiento en esa persona. Y no, creo que hay un tiempo en el que viene donde no debemos pedirle al Señor sabiduría para no perder el tiempo, para realmente a ese corazón que ya quiere recibir la palabra. Pero también primero tiene que pasar por nosotros, ¿no? O sea, tiene que venir. Sí, es cierto. Yo, digamos, que es lo... por ahí vos estás más empapada de cómo nos ven, digamos, en el sentido de que yo sé que hay muchas cosas de nuestra cultura, de la cultura occidental, que no aceptan, ¿no? En la manera de vestirse, de actuar, en fin, una serie de cosas que no coinciden con la manera de pensar de otras religiones. Pero hay que cuidarse precisamente de esa iglesia que se
contagia o se amolda a este mundo, que es lo que hace que retrocedamos. Y está ahí lo que vimos en las 7 iglesias, que esto lo tenemos que digerir nosotros, o sea, comérnoslo nosotros, entenderlo bien para todo eso, las correcciones que Jesucristo hace ahí, incorporarlas a nosotros y a nuestra iglesia, ¿no? Pero lamentablemente sí hay muchos que viven en la superficialidad del evangelio. Creo que pasa por ahí un poco lo que estás diciendo, María. Sí, claro. Sí. Por eso, está bien. Sí, oremos para que realmente podamos vivir la realidad de Dios intensamente. Y miren, por ahí no conozco a todos los que están escuchando ahora o van a escuchar después. Esto parecería como que Dios es un Dios de amor con todo esto. Pero acuérdense que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Como les decía al principio, tuvo que sacar a su pueblo de donde estaba y llevarlo a donde él quería, porque en el ambiente donde estaba no iba a poder hacer Dios lo que quería con su pueblo. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando conocemos a Cristo Jesús, somos llevados al reino de los cielos, en espíritu y en pensamiento. Y Dios nos lleva a eso. Y tenemos que vivir en base a donde posicionalmente estamos. Así que bueno, gracias por los aportes, siempre bendicen. Así que, sí, Rita. Yo quiero decir esto. Yo sé que cuando miramos a nuestros hermanos, capaz superficialmente lo vemos, pero no sabemos que en lo secreto también están esmerándose en poder seguir al Señor como Él nos dio ejemplo, ¿no? Porque dice en la palabra del Señor, el que me ama guarda mis mandamientos, ¿no? Sí. Así que yo creo que el pueblo de Dios está tratando de agradar al Señor, de seguirle las pisadas de Cristo. A mí me pasa. Yo veo mis errores, mis defectos, mi temor, que no quiero salir, que tengo miedo de salir a hablar la palabra del Señor. Pero yo le ruego al Señor, le digo, Señor, tú tienes un propósito con mi vida y haz que se cumpla ese propósito, pero yo soy tan miedosa y no puedo salir, ¿no? ¿Cuántas veces en mi corazón hay un sentir de poder hablar a la gente, entenderlo con amor, ¿no? Y yo creo que la palabra tiene que estar impregnada en nuestra vida, sin mirar ni criticar a nuestros hermanos. Seguramente cada uno de nosotros estamos esmerándonos en agradar a nuestro Señor, en poder pisar sus pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios vino a la tierra para darnos un ejemplo. Y yo digo, Señor Jesús, yo quiero pisar tus pisadas, Señor. Yo quiero ser una luz en este mundo que se está perdiendo. Cuesta, pero orando, buscando la palabra del Señor, yo creo que todos estamos entendiendo eso. Así que yo creo que es tiempo de animarnos y ya no de criticarnos. Es tiempo de animarnos. Tú puedes, hermano. Yo sé que tú puedes. Y si yo miro a mi hermano con mucha estima, le animo y le digo, tú puedes, hermano, porque con el Señor podemos todo si nos agarramos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente al Señor. Yo sé que podemos lograr. Animémonos unos a otros, ya no nos critiquemos, ya no menospreciemos a aquellas personas que
que tal vez se equivocan. No, sabes, Rita, te hago un comentario porque viste que la palabra nos enseña que tenemos que mostrar fruto de arrepentimiento. O claro. sea, ese arrepentimiento que profesamos delante de Cristo Jesús no queda y el Espíritu Santo enseguida empieza a orar en nosotros. Yo como pastor, por ejemplo, o Luz como pastora, o líderes, tenemos la responsabilidad de darnos cuenta y de observar qué tipo de fruto están dando los hermanos, pero precisamente para hacer esa tarea que vos estás diciendo de alentarlos, de decirles vamos que vos podés. ¿Por qué le digo alentarlos, vamos que vos podés? Porque estoy viendo de que me viene bajando los brazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ver qué fruto está dando la persona, de qué manera se está conduciendo, cómo es su vida, su manera de hablar, su manera de pensar, cuando tiene que tomar decisiones las toma en base a la palabra de Dios. Bueno, cuando uno ve eso, yo tengo la obligación, y ustedes lo mismo también, de ver a nuestros hijos que no están por el camino correcto y tenemos que ir y corregirlos. Esto no es criticarlos, sino que es aportar para que ellos cambien de una situación que Dios no aprueba, claro. ¿No? No es sacarle el cuero a nadie, pero miren, yo no sé, pero en la iglesia cuando nos reunimos, yo sé que no, todos los que están ahí no están convertidos, porque la misma palabra de Dios lo dice, no es que yo lo invente. Y por eso estamos procurando ahora de hacer este tipo de estudios, de tener las reuniones, oración y demás, porque sabemos que nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios. Nos descuidamos en eso y enseguida el enemigo va a querer sacar ventaja. Es más, una de las cosas que estamos orando ahora con esta pandemia, porque entendemos que Dios la permitió y se va a cortar cuando Él quiera, oramos para que Satanás no saque ventaja de esto, porque así como Dios está interesado en que más personas conozcan a Cristo, Satanás está interesado en ver lo que estudió, mirá lo que te hace, mirá dónde te metió, mirá lo que estás sufriendo. Sí. Y es así. Sí. Así que pasa más, Rita, por la tarea de obispo sobre las personas que criticarla. Creo entender, María, que esa era la intención de la observación que habías hecho. Sí. En cuanto a dar fruto de arrepentimiento y ver que sí, esta persona está con el Espíritu Santo. No puede actuar así si no fuera. Yo creo que hay que orar mucho para que el Señor traiga palabra nueva, rema. Sí. Yo he compartido por ahí con ustedes, con Luz, con vos, con Maggie, con la que más estoy también ahora, cómo Dios nuevamente me está haciendo masticar la palabra, cómo Dios me está haciendo a entender, y hoy, por ejemplo, el Señor me hablaba en la segunda carta de Pedro, de que yo siempre, el tema de la paciencia, ¿no? Que por ahí en mi vida está por los niños, que yo soy paciente. Pero hoy me decía que es necesario entender la paciencia de Dios. ¿Por qué? Pedro decía, porque eso significa salvación. Ajá. La paciencia de Dios. Y a veces vivimos en base a lo que yo creo de mí, a mi paciencia, a mi amor, a mi tolerancia, y tiene que provenir de Dios. Totalmente. Y entonces Dios me está haciendo ese trabajo a mí en este tiempo. El amor, sí, tengo amor, pero ¿es mi amor o es el amor de Dios? Porque mi amor tiene límites, pero el amor de Dios no. Sí, es un amor imperfecto. Exacto, entonces yo oro para que Dios realmente haga esa obra de que Él realmente nos vuelva a hacer, no solamente entender, sino creer. Porque cuando uno cree, vive. Sí, entonces, amén. Muy bien. Y
el verdadero amor está en Corintios 13, ¿no? Ajá. Que todo lo puede, todo lo soporta. Así que será usted, nos han recomendado que tengamos en la heladera o en algún lugar de la casa. Así que será cuestión de leer una y otra vez el Corintios 13. Sí, sí, no sé si es primera o segunda, creo. Así que sí, creo que cada uno estamos asimilando la palabra. Yo en estos días estoy desesperadamente comiendo la palabra de Dios. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, pastor. Y yo el domingo de la prédica, el domingo pasado, no sabe cómo me quebranté con la palabra, con la prédica. Qué bueno. Y con la prédica del hermano también, del hermano Héctor. Muy hermoso la palabra y palabra del Señor. Amén. Cómo utiliza a su pueblo, a sus siervos para poder edificarnos. Porque cuando viene del Señor no ofende, cuando viene del Señor no ofende, pero cuando viene palabra humana ofende. Sí, seguro, seguro, el Señor habla y habla para bien. Sí, quebranta el corazón. Amén. Gracias. Bueno, ¿listo, hermanos? Los saludamos si quieren activar el micrófono. Chao, hermanos, gracias. Que el Señor los bendiga. Gracias. Y sigamos. Nos vemos. Chao, Bere, un besito. Chao, chao, qué bueno verte. Que Dios los bendiga. Chao, María. Chao, Marlene. Chao, María. Chao, Nico. Chao, hermanos. Pastor. Chao. Adiós. Chao. Chao.